El silencio era espeso, tan espeso como el aliento contenido de una mujer arrodillada tras un armario, abrazando a su bebé contra el pecho. Afuera, una luz oscilaba bajo la rendija de la puerta. Se escuchaba un paso, otro, y el crujido de una madera vieja que parecía anunciar su ubicación. El niño no lloraba, como si intuyera que el más mínimo sonido podría sellar su destino. Ella cerró los ojos. Sintió la humedad fría del suelo de cemento, la falta de aire, el corazón golpeando en la garganta. Era una casa abandonada en las afueras de un pueblo que no figuraba ya en los mapas. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba. Luego, nada. Solo el eco de su miedo. Horas después, al amanecer, cuando el cielo aún no decidía si ser azul o gris, Clara caminaba por el arcén de una carretera secundaria, envuelta en una manta raída. El bebé dormía sobre su pecho, pegado como un milagro que ella no se permitía perder. Nadie sabía que había escapado. Nadie, excepto él. En una colina, a varios kilómetros de allí, un hombre limpiaba con parsimonia la hoja oxidada de un hacha. Lo hacía cada mañana, aunque no la usara. Era parte de su ritual: levantarse al alba, preparar café fuerte, inspeccionar el jardín descuidado y sentarse junto al cobertizo a escuchar el viento. Su nombre era León Vargas, aunque hacía años que nadie lo pronunciaba. León fue, alguna vez, jefe de seguridad de una de las familias más ricas del país. Vivió entre salones de mármol, trajes italianos y vehículos blindados. Pero hoy solo le quedaba una cabaña de madera, una pierna que dolía con el frío y un corazón que se negaba a olvidar. Cuando Clara llegó hasta el portón de su propiedad, lo primero que pensó León fue que era una alucinación. Ella estaba sucia, pálida, con el rostro medio cubierto por una bufanda vieja. «¿Puedo?», dijo ella con voz rota, y se desmayó antes de terminar la frase. Él corrió. Hacía años que no corría, pero sus piernas recordaron. Atravesó el sendero de tierra, la sostuvo antes de que su cabeza tocara el suelo, y por un instante el mundo se detuvo. No por romanticismo, sino porque en los ojos cerrados de esa mujer había algo que León reconoció: miedo, desamparo y algo aún más profundo: determinación. Cuando Clara despertó, ya estaba envuelta en sábanas limpias. Su hijo dormía a su lado y el aroma a sopa llenaba el aire. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía del todo. León, desde la otra esquina del cuarto, no hizo preguntas. Solo dijo: «Hay pan caliente si quieres, y el agua está en la olla. No tienes que decirme nada si no quieres». Clara lo miró sin entender. Estaba acostumbrada a la violencia, a las exigencias, a los interrogatorios, no a la calma, no a la humanidad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz seca. León tardó en responder. «Porque alguien, alguna vez, me salvó así. Y porque ese niño necesita que al menos uno de los dos crea que hay futuro». Clara no lloró, no podía permitirse aún ese lujo, pero algo en su pecho se aflojó. Comió, bebió, y cuando el niño despertó y comenzó a llorar, León fue quien lo acunó sin torpeza. Durante los días siguientes, León no indagó, solo observaba. Clara lavaba su ropa con agua fría, cocinaba lo que encontraba y cuidaba al bebé con la fiereza de quien ya ha perdido demasiado. León, por su parte, seguía su rutina: café, jardín y el hacha que ya no cortaba nada. Una noche, mientras Clara miraba la luna desde el porche, decidió hablar. «Mi nombre es Clara Márquez. Él se llama Elías. Tiene 9 meses. Escapé de un hombre que jura que me ama. Pero el amor, cuando duele todos los días, ya no es amor, es prisión». León la escuchó sin interrumpir. Él es parte de una familia muy poderosa, de esas que tienen abogados que hacen desaparecer cosas, personas, denuncias. Lo conocí cuando trabajaba como asistente en un hotel de lujo. Al principio fue amable. Luego, no. León cerró los ojos. Hotel de lujo. Poder. Silencio. Todo le resultaba familiar. «¿Cómo se llama?», preguntó él, con tono neutro. «Ignacio Álvarez Moncada». León sintió un golpe en el pecho. Lo conocía.
no como amigo, sino como parte del círculo que protegió durante años. Ignacio había sido uno de los hijos del patriarca Moncada, el hombre más implacable que León había visto en su vida. Las piezas comenzaban a encajar. «No te preocupes», dijo él sin mostrar nada. «Aquí no te encontrará. Pero si viene, lo sabremos antes». Esa noche Clara durmió profundamente por primera vez en meses, pero el destino, aunque a veces se disfraza de paz, no suele dejar cabos sueltos. Un auto negro con vidrios polarizados fue visto en la estación de servicio a 5 kilómetros del lugar. Un hombre alto, de traje oscuro, preguntaba por una mujer con un bebé. Mostró una foto. Pagó en efectivo. Nadie habló, pero alguien lo miró con sospecha. Esa persona era un viejo conocido de León, un hombre que, aunque había dejado la vida de escolta, aún mantenía códigos, y esa misma tarde condujo hasta la cabaña. «No sé en qué te metiste, León, pero si esa mujer es quien creo, deberías prepararte. Él viene con todo, no quiere justicia, quiere venganza». León no respondió de inmediato, solo miró hacia la cabaña, donde Clara leía un cuento al bebé junto a la chimenea. Luego dijo: «Entonces esta vez yo también iré con todo». León nunca había sido un hombre impulsivo. Había aprendido en sus años como jefe de seguridad que los errores se cometen cuando uno deja que la rabia gobierne. Pero esa noche, mientras observaba a Clara y Elías dormir sobre el mismo colchón, supo que no podía esperar. El pasado lo había alcanzado. Sí, pero esta vez había una línea que no pensaba dejar que se cruzara. Fue al cobertizo. Bajo una de las tablas sueltas del piso, sacó una caja metálica envuelta en plástico. Dentro, guardaba las únicas cosas que había decidido conservar de su antigua vida: un celular sin rastreo, una pistola que no usaba desde hacía más de una década, y una carpeta con nombres, direcciones y códigos de seguridad de la familia Moncada, información que en su momento prometió no utilizar. Promesas que ahora se deshacían frente al rostro dormido de un niño que aún no sabía hablar, pero ya conocía el miedo. Al amanecer, Clara lo encontró revisando un viejo mapa sobre la mesa de la cocina. «¿Qué estás haciendo?» «Preparándome», respondió sin levantar la vista. Ella no insistió. Había algo en su tono que no admitía preguntas. Durante los días siguientes, León empezó a entrenarla. No con armas ni técnicas de combate. La entrenó para el silencio, la observación, el instinto. Le enseñó a reconocer cuando alguien te sigue, a detectar cámaras ocultas, a esconder cosas en lugares que nadie buscaría. Clara absorbía cada lección como si su vida dependiera de ello, y en verdad dependía. Elías, ahora más inquieto, comenzaba a gatear, a reír, a señalar con el dedo. Cada gesto era una victoria contra el terror que los había perseguido, pero también un recordatorio de lo que podía perderse si bajaban la guardia. Una tarde, mientras cortaban leña juntos, Clara se detuvo de pronto y dijo: «¿Qué hiciste tú para alejarte de ese mundo?» León la miró, pensó en mentirle, en decirle que simplemente se cansó. Pero no, ella merecía la verdad. «Fallé», dijo con voz ronca. «Protegí a un hombre que abusaba de su poder, que dañó a una mujer como tú. Sabía lo que hacía, pero cerré la boca, porque era parte del trabajo, porque tenía un sueldo, porque creí que no era asunto mío. Y cuando todo estalló, cuando ella se quitó la vida, fue demasiado tarde». Clara bajó los ojos, no por vergüenza, sino por respeto, por el peso de lo dicho. «¿Y por qué me ayudas a mí?» «Porque esta vez sí es asunto mío». No se dijeron más, pero desde ese día algo cambió entre ellos. No se trataba de amor romántico, ni de compasión. Era un lazo más antiguo, más sólido. La voluntad compartida de no repetir los mismos errores. Una semana después, León recibió una llamada en el celular sin rastreo. Era su contacto en la ciudad. «Están ofreciendo una recompensa por la mujer, no oficialmente, pero ya hay varios rastreadores buscándola. Uno de ellos es Víctor Sanabria». León cerró los ojos al escuchar ese nombre. Víctor había sido su colega,
y su sombra. Lo conocía mejor que a sí mismo. ¿Tienes una foto de Clara? Sí. Quémala. Si Víctor la encuentra, no la entregará viva. Colgó, y por primera vez en muchos años, León sintió miedo. Miedo real. No por él, sino por ella. Esa misma noche, organizó una ruta de escape. No podían quedarse, ni un día más. Prepararon mochilas con lo esencial. Guardaron algo de dinero en efectivo. León desenterró una motocicleta vieja pero funcional. El plan era sencillo: llegar a un refugio que él conocía, oculto entre las montañas, donde ni siquiera el sistema eléctrico llegaba. Allí podrían ganar tiempo, respirar. Pero antes de irse, León hizo una llamada más. No a un aliado, sino a un enemigo. Soy León Vargas. Dile a Ignacio que ya no tiene dónde esconderse, que sé lo que hizo, con Clara, con otras, y que si viene por ella, tendrá que enfrentarse conmigo. El silencio al otro lado fue largo, luego una risa contenida, una voz suave, casi teatral. Viejo León, no sabías cuándo retirarte, siempre fuiste un perro leal. ¿Ahora quieres jugar a héroe? No, solo quiero que sepas que esta vez el perro muerde. Colgó, y en ese acto León selló su destino. Al amanecer partieron. Clara y Elías en la parte trasera, protegidos por un arnés improvisado. La carretera era estrecha, bordeada por bosques que parecían tragarse el sol. A medida que avanzaban, Clara sentía que el aire se volvía más limpio, como si cada kilómetro alejara un poco más al monstruo que lo seguía. Pero la libertad no llega sin precio. En una curva cerrada, una camioneta negra les bloqueó el paso. León frenó en seco. Clara bajó con el niño en brazos, corriendo hacia el bosque. León sacó la pistola y avanzó, sabiendo que probablemente no saldría vivo. Del vehículo bajaron dos hombres, uno de ellos, alto, de cabello blanco recogido en una coleta. Víctor. Te ves más viejo, León. Tú igual, pero yo al menos tengo algo por lo que morir. Víctor sonrió. Levantó las manos. No vine a matarte, solo a hablar. León no bajó el arma. Tienes 5 minutos. Víctor se acercó con lentitud. Ignacio no es el único que la quiere. Hay otros intereses. La familia quiere evitar escándalos. Ella tiene pruebas, videos, grabaciones. No sé cómo las consiguió, pero valen millones. León lo miró fijo. No tiene nada. Lo único que tiene es su dignidad. Y a su hijo. Entonces ya es suficiente para que quieran borrarla. Silencio. Vete, Víctor. No puedo. Entonces, lo siento. Disparó. No a matar. Al suelo, entre los pies de Víctor. El mensaje estaba claro. La guerra había comenzado. El disparo resonó como un eco antiguo entre los árboles. Víctor retrocedió, no por miedo, sino por respeto. Conocía a León. Sabía que si había disparado al suelo era porque aún quedaba algo de humanidad en él, pero también sabía que no dudaría una segunda vez. Esto no termina aquí, dijo antes de subir al vehículo. Lo sé, respondió León bajando el arma. Cuando el motor se perdió en la distancia, León cayó de rodillas, no por cansancio físico, sino por el peso emocional de lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea, no había vuelta atrás. Clara salió del bosque minutos después. El niño dormía, ajeno a la tensión que lo rodeaba. ¿Qué pasó? Nos dieron una tregua, cortísima. Retomaron el camino ahora más conscientes de que cada minuto era un regalo. Al llegar al refugio, León activó los mecanismos de defensa que había construido años atrás. Trampas rudimentarias, espejos que reflejaban movimiento, sensores conectados a un generador manual. Clara, por su parte, revisó cada rincón, asegurándose de que no hubiera cámaras ni puntos ciegos. Se estaban convirtiendo en una familia de guerra. Una madre, un protector, un niño. Y sin embargo, en medio del caos, había belleza. Las noches en el refugio eran silenciosas, interrumpidas solo por el crujido de la madera o el viento entre las ramas. A veces, Elías se reía dormido,
y Clara lo abrazaba como si eso bastara para contener el universo. León los observaba desde la puerta, sintiendo por primera vez en décadas algo parecido a la paz. Pero la calma era solo la superficie. Debajo, el huracán seguía latiendo. Una noche, Clara le confesó lo que había ocultado desde el principio. «Sí tengo pruebas», dijo con voz baja. «No de Ignacio, pero sí de su padre. Videos, conversaciones, documentos. Cuando trabajaba como asistente, los copiaba. Quería tener algo para protegerme. Pero cuando Ignacio comenzó a obsesionarse conmigo, supe que también me harían desaparecer». León respiró hondo. «¿Dónde están?» «En una nube encriptada. Solo se puede acceder con mi huella y una clave que nadie conoce». «¿Y qué piensas hacer con eso?» «No lo sé. Usarlo si alguna vez Elías corre peligro. O destruirlo si eso nos garantiza vivir en paz». León la miró como se mira a una hija que acaba de crecer de golpe. «Tienes un arma más poderosa que una bala, pero también más peligrosa. Si decides usarla, no habrá retorno». Esa noche no durmieron. Elías sí, acurrucado entre ambos como un faro de inocencia en un mar de decisiones oscuras. A la mañana siguiente, León salió temprano. No dijo a dónde iba, solo dejó una nota. «Si no regreso en 2 días, borra todo. No te detengas, no mires atrás. Cuida de él por los dos». Clara la leyó una vez, y luego la guardó entre su ropa. León condujo hasta la ciudad, disfrazado como un mendigo. Llevaba barba crecida, gorra baja y una mochila con comida seca, agua, una pistola escondida y una copia parcial de los archivos de Clara. Sabía lo que hacía, iba a negociar con el enemigo. En un café discreto del centro, se sentó frente a una mujer elegante, de cabello gris y voz pausada. Era Lucía Moncada, hermana del patriarca, y la única con quien León había compartido una conversación honesta en sus años de servicio. «Creí que estabas muerto», dijo ella sin levantar la voz. «Lo estuve. Hasta que conocí a Clara». «¿Vienes a pedir perdón?» «Vengo a ofrecerte una oportunidad de evitar una guerra». Lucía arqueó una ceja. León deslizó la memoria USB sobre la mesa. «Esto es una muestra. Lo demás, solo lo verá quien yo decida». «¿Y qué quieres?» «Que Ignacio desaparezca, que Clara pueda vivir sin miedo, que Elías tenga un apellido limpio, y que tú, Lucía, recuperes la dignidad de un apellido que alguna vez significó algo». Lucía no respondió de inmediato. Luego suspiró. «Mi hermano está enfermo. Ignacio lo sabe. Se prepara para heredar todo, pero es un monstruo. Como su padre, quizá peor. Entonces, decide tú qué historia quieres que sobreviva». Se despidieron sin más palabras. León no supo si había ganado algo, hasta que al regresar al refugio encontró una carta. «Ignacio ha sido internado por razones psiquiátricas. No saldrá pronto. Los abogados han sido advertidos. Nadie los buscará. Pero guarda el resto. Porque el silencio, León, siempre tiene un precio». Firmaba Lucía. Clara leyó la carta sin saber si reír o llorar. «¿Esto es real?» «Todo lo real empieza siendo increíble», respondió León. Pasaron semanas, luego meses. Clara consiguió un trabajo modesto como panadera en un pueblo cercano. León construyó una valla nueva alrededor del terreno. Elías caminaba ya, diciendo sus primeras palabras, entre ellas, «Papá», aunque León insistía en corregirlo. Pero Clara no lo hacía. Una tarde, mientras Elías jugaba con hojas secas, Clara se acercó a León y le tomó la mano. «¿Te arrepientes?» Él la miró largo rato. Solo de no haber llegado antes. Ella sonrió. No como antes, sino como alguien que ha cruzado el infierno y aún encuentra belleza en las cenizas. Y por primera vez, sin miedo, sin dudas, sin huida, Clara besó su frente y dijo, «Gracias por enseñarme que proteger también es amar». La vida en el refugio ya no parecía una fuga. Era una reconstrucción, un renacer lento, con cicatrices visibles pero sin sangrado. Cada día,
Clara y León descubrían nuevas formas de convivir, de cuidarse sin depender, de compartir sin invadir. No hablaban de amor ni de futuro, pero sus gestos estaban llenos de ambos. León había construido un columpio de madera para Elías. Clara pintaba las paredes interiores con flores y constelaciones que inventaba. La vieja radio, que solo funcionaba a veces, se convertía en música de fondo mientras horneaban pan juntos, como si el mundo no los hubiera intentado destruir. Pero incluso los días más tranquilos llevan sus señales. Una mañana, mientras recogía leña, León encontró algo clavado en la puerta trasera del refugio, un sobre, sellado con cera roja. Dentro una sola hoja. El silencio tiene precio y el pasado no olvida. No había firma, solo una coordenada escrita a mano. León la reconoció de inmediato. Era el lugar donde años atrás se firmaban acuerdos secretos entre los Moncada y empresarios que necesitaban favores especiales. Clara, al ver el papel, sintió un nudo en el estómago. «Es una trampa». «Lo sé», respondió León. «¿Vas a ir?» «Tengo que saber quién más está detrás, no por mí, por ustedes». Ella no lo detuvo. Solo le pidió una promesa. «Si algo me pasa, destruye todo. Cuida de él, y nunca vuelvas». Él asintió con la mirada tensa, el corazón endurecido por el deber. Pero no dijo adiós, porque esa palabra, en su mundo, solo se decía una vez. El lugar estaba justo como lo recordaba, una bodega semiderruida, entre ruinas de una vieja fábrica de vidrio. León entró sin armas visibles, pero con el alma armada hasta los dientes. Lo esperaba un solo hombre, sentado con las piernas cruzadas, fumando un cigarro con calma insultante. Era Andrés Leclerc, uno de los testaferros más antiguos del clan Moncada, un hombre sin rostro en los periódicos, pero con manos en cada rincón sucio del poder. «No esperaba menos de ti, Vargas», dijo apagando el cigarro en su propia palma. «Ve al grano». Lucía cometió un error. Pensó que bastaba con internar a Ignacio para borrar el problema. Pero Ignacio no es el único con sed. Otros quieren la herencia. Y ahora que saben que Clara existe, ella es un problema. León dio un paso adelante. Ella no tiene nada más. Solo quiere vivir. Eso es lo más peligroso que puede tener alguien, León. Libertad. Gente como ella no debe vivir. Debe obedecer, desaparecer o morir. León sintió cómo cada palabra se le tatuaba en la columna. Luego sacó un pequeño grabador de voz del bolsillo y lo dejó caer al suelo. «Gracias por decirlo. Esto bastará». Andrés sonrió con desprecio. «¿Tú crees que algo cambiará? Puedes mostrar eso a quien quieras, pero no hay justicia para los invisibles». «Tal vez, pero ahora el mundo no es como antes. La gente ya no calla tanto, y yo ya no tengo miedo». Un disparo resonó en la distancia. León se lanzó al suelo. Alguien había disparado desde las sombras. Andrés cayó muerto con un tiro limpio en la frente. Silencio. Luego, pasos. Una figura emergió del lado opuesto del galpón. Era Lucía. «Te dije que el silencio tiene precio», dijo bajando la pistola. «Pero también recompensa». León la miró, sin palabras. Él no hablaba por mí, ni por mi padre, ni siquiera por Ignacio. Él servía a otro Dios, uno que consume todo, el poder sin nombre. ¿Y ahora qué? Ahora, León, te vas, tomas a Clara, a ese niño, y desapareces, porque esta vez no vendrán a buscarte. Te lo juro. Pero si decides quedarte, si decides enfrentar al sistema, te matarán. No mañana, pero lo harán». León no respondió, pero algo dentro de él se quebró, porque entendía lo que eso significaba, renunciar al pasado y al presente. Regresó al refugio al caer la tarde. Clara lo esperaba afuera, con los ojos hinchados de no llorar. Él se arrodilló frente a ella. «No tenemos que huir más, pero tampoco podemos quedarnos. ¿Dónde iremos? A donde nadie nos recuerde, donde el nombre Moncada sea solo un ruido sin eco». Ella asintió. Empacaron en silencio. Dejaron todo en orden, como si algún día pudieran volver. Pero antes de irse, León escribió una carta, no para un enemigo, ni para un aliado, para Elías.
La guardó en una caja de madera junto con la memoria USB, una foto de los tres y la medalla que usaba cuando era jefe de seguridad. Si algún día lees esto, hijo, es porque ya eres grande y fuerte, como tu madre, como yo quise ser. Esta es tu historia, tu origen, pero no tu destino. Elige siempre la verdad, incluso cuando duela, especialmente cuando duela. Firmó con su nombre. Y partieron. Tomaron un tren al sur, luego un bus, luego otro tren. Cambiaron nombres, rutinas, hábitos, pero no cambiaron su esencia. Clara empezó a trabajar en una escuela rural, León como jardinero. Elías creció en medio de libros, árboles y abrazos largos. Nunca supo lo que significaba correr por miedo, solo por juego, y aunque León envejecía y las rodillas le dolían más cada año, su mirada seguía alerta, porque aún era el guardián. Un día, Elías llegó corriendo con un papel en la mano. «Papá, ¿qué es esto?» Era la carta. La había encontrado por accidente. Clara miró a León. «¿Se la damos?» Él asintió. Elías la leyó en voz alta, y cuando terminó, no preguntó nada. Solo abrazó a León y dijo, «Gracias por pelear por mamá». León cerró los ojos, y por fin sintió que todo había valido la pena. Pasaron los años. Elías creció fuerte, curioso, con una dulzura que contrastaba con el fuego contenido en sus ojos. A los 15, preguntó por primera vez, ¿quién era Ignacio Moncada? Clara lo miró en silencio. Luego volvió los ojos hacia León. Fue él quien respondió. Un hombre que olvidó que las personas no son cosas, que confundió poder con derecho, que creyó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. ¿Y tú lo detuviste? No solo yo. Fue tu madre quien sobrevivió, quien se negó a desaparecer. Yo solo la acompañé. Elías no preguntó más ese día, pero desde entonces, algo en su forma de mirar el mundo cambió. A los 18, recibió una beca para estudiar Derecho. No fue una sorpresa. Siempre había querido entender cómo funcionaba el sistema que casi los destruyó, pero antes de marcharse a la universidad, pidió una tarde a solas con León. Se sentaron bajo el viejo árbol que había plantado años atrás, en el jardín de la casa nueva, lejos del pasado. «Papá, quiero usar los archivos». León no respondió de inmediato. «¿Estás seguro?» «No quiero venganza, quiero memoria, justicia, que otras Claras no tengan que esconderse». León le dio la caja de madera. No dijo una palabra, solo puso una mano sobre su hombro y lo miró con orgullo. Clara, aunque temía, no se opuso. Sabía que los silencios que se heredan también pueden convertirse en cadenas. Y Elías había nacido para romperlas. En la universidad, Elías se convirtió en un joven admirado, brillante, íntegro, pero solitario, siempre con una parte de sí mismo reservada, como si aún llevara consigo los ecos del escondite donde comenzó su vida. Un día, en una conferencia sobre corrupción institucional, decidió hablar. Contó una historia sin dar nombres, la de una mujer que escapó de una red de poder, de un hombre que abandonó su pasado para protegerla, de un niño que creció en la sombra del miedo, pero también de la esperanza. Su testimonio conmovió, pero también generó preguntas, sospechas, rumores. Poco después un periodista lo buscó. Había atado cabos, quería publicar la historia completa. Elías dudó. Consultó a su madre, a León. Ambos lo miraron con el mismo gesto silencioso. «Es tu decisión». Finalmente aceptó. Pero con una condición. No habría nombres. Solo hechos y un llamado al cambio. El reportaje se viralizó. Millones lo leyeron. No por morbo, sino por la crudeza con que retrataba una verdad estructural. La impunidad de los poderosos, la soledad de las víctimas, el valor de la resistencia. Meses después, un fiscal federal reabrió investigaciones contra varios miembros del clan Moncada. No por Clara, sino por otras mujeres que al leer la historia se animaron a hablar. Y aunque muchos procesos quedaron en el aire, algo cambió. El nombre Moncada ya no inspiraba respeto, sino vergüenza.
Clara lloró en silencio frente al televisor, no de miedo ni de alegría, sino de alivio. León, sentado a su lado, murmuró: «Ahora sí, terminamos de huir». Elías se graduó con honores. Dedicó su tesis a «Los que protegieron la verdad cuando nadie más lo hizo». Volvió al pueblo, no para esconderse, sino para empezar. Abrió una oficina legal pequeña, pero comprometida. Ayudaba a mujeres sin recursos, a madres perseguidas por deudas impagables, a ancianos olvidados por el sistema. No cobraba si no ganaba, y cuando perdía no dejaba de luchar. León envejecía, cada vez hablaba menos, pero su presencia seguía siendo imponente, una figura que imponía respeto sin levantar la voz. Un día, mientras regaba el jardín, cayó de repente. Fue Clara quien lo encontró. El corazón ya no le respondía como antes. Lo llevaron al hospital más cercano. Estuvo en coma durante días. Clara no se movió de su lado. Elías, con el rostro tenso, le hablaba todas las noches. «Tú me diste un nombre, un lugar, un padre. No puedes irte sin despedirte». Y León, como si lo esperara, despertó al tercer día. «No voy a ninguna parte, aún no». Vivió un año más, tranquilo, viendo crecer los árboles que había plantado, escuchando a Elías reír con su madre, tocando la medalla que alguna vez fue símbolo de obediencia y que ahora representaba resistencia. Cuando murió, lo hizo en su silla favorita, con una manta sobre las piernas y el cielo pintado de naranja frente a sus ojos. Clara lo encontró al amanecer. No lloró de inmediato. Lo besó en la frente como él hacía con Elías de pequeño. Luego susurró: «Gracias por quedarte. Gracias por volver». El entierro fue simple, sin iglesia, sin familia lejana. Solo Clara, Elías, unos pocos vecinos y silencio. De ese que no duele, que honra. Sobre su tumba, Elías colocó la caja de madera, cerrada, sellada, pero con una placa que decía: «Aquí yace quien eligió proteger». No porque era su deber, sino porque era lo correcto. Años después, cuando Elías ya era padre, llevó a su hija a ese mismo lugar. Le contó la historia, toda, sin edulcorar, y la niña, con sus ojos grandes, preguntó: «¿El abuelo León fue un héroe?». Elías sonrió. «Fue más que eso. Fue humano. Y eso es más difícil». Y así, generación tras generación, la historia de Clara, León y Elías no desapareció. Porque la justicia no siempre llega en tribunales. A veces se conquista con pasos silenciosos, abrazos firmes y el coraje de no rendirse.